Poder Judicial. Sí, doctor. Buenos días, compañeros de la maestría. A ver, para entender primero este caso, lo que sucede es que la declaración en Cámara Gesell de las menores agraviadas se dio cuando todavía estaba vigente el artículo 19 original de la ley 3036-4, la cual disponía que dicha declaración tenía la calidad de prueba constituida. Como ya había mencionado el doctor Gustavo, la prueba constituida es decir que no requería la presencia del juez, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que muy a pesar de ello, posteriormente el fiscal solicita que se haga el trámite como prueba anticipada. Y cuando solicita ello, recién se emite la modificación del artículo 19 original, la modificación implementada por el decreto legislativo 1386, que disponía que estas pruebas, estas declaraciones en Cámara Gesell, tenían que hacerse por prueba anticipada, ¿no? Entonces el magistrado refuerza ello, diciendo que es verdad, es la única vía legal, la ley lo dispone así y tiene que hacerse así, ¿no? Sin embargo, la defensa, pues, se argumentaba en esta modificación, ¿no? Que cómo es posible que se admita nuevamente la prueba anticipada, si aquí se está generando la revictimización de las menores, entre otros argumentos, ¿no? Al final, la Corte Suprema le da la razón a la defensa del acusado, pero lo importante de esta casación es que de alguna forma explica qué hacer con estos casos donde ya se tienen declaraciones de menores en Cámara Gesell sin la presencia del juez hasta antes de la modificación del decreto legislativo 1386. Es por eso que nuestros compañeros, mis compañeros y yo, hemos coincidido en un primer argumento a favor de la casación, ¿no? Orienta la praxis judicial, ¿no? Sobre todo para todas aquellas declaraciones en Cámara Gesell que se dieron antes de la modificación generada por el decreto legislativo 1386 y específicamente el artículo 19. Ahora, si bien el problema que se planteó en la casación se debió resolver con el principio de aplicación de ley en el tiempo, desde un primer momento, la casación reafirma que las declaraciones en Cámara Gesell mantienen su eficacia probatoria, pues se dieron en el marco del artículo 19 original de la ley 3036-4, es decir, como prueba preconstituida. Aquí habría que aclarar que muy aparte del marco legal del artículo 19 original, en aquel momento estaba imperante el Acuerdo Plenario 5-2016, el cual disponía, pues, facultaba de que estas declaraciones tenían que realizarse como prueba constituida y en algunos casos como prueba anticipada. Claro que no lo obligaba como lo dice la modificación, ¿no? Pero ya había ese marco legal. Sin embargo, bueno, lo resaltante es que esta casación orienta la praxis judicial, ¿no? Ahora, sí, eso básicamente. El segundo punto que es un poco más delicado, eso es sobre si la declaración del menor víctima de abuso sexual en juicio se debe presumir per se de que hacer ello genera una afectación al interés superior del niño y por ende también genera su revictimización, ¿no? Al respecto, la casación es de la posición que esta pregunta debe tener una respuesta afirmativa. Y eso en cierta manera es positivo, ¿no? Porque tiene digamos, un tinte proteccionista, ¿no? Pero ¿qué hacer en esos casos cuando el niño miente, ¿no? O de repente estamos frente a un inocente y se está armando todo un caso contra él, ¿no? Es muy común estos casos de los hijastros, ¿no? Que a veces tienen un móvil espurio. Entonces, ¿cómo saber la verdad realmente de lo que ante esta situación criminal, ¿no? Al respecto, hay otros ordenamientos, por ejemplo el español,
con la sentencia, a ver, con la sentencia número 321/2020, que mantiene una postura distinta a la que ha mantenido la casación 21/2019, que ha sido objeto de análisis. Por ejemplo, ahí no se presupone que la declaración de un menor en juicio oral le va a generar una afectación, sino por el contrario. Ellos mantienen la regla general de que el menor debe declarar en juicio. Más bien, excepcionalmente no debe declarar cuando su defensa o la fiscalía demuestra que le va a generar un perjuicio, ¿no? Entonces, y ello pues sustentándose que también hay que ponderar pues los derechos del acusado a defenderse, a contradecir, porque a criterio de esta sentencia española, es en el juicio oral donde plenamente se puede ejercer el contradictorio. Esta sentencia explica de que, bueno, la prueba anticipada, la prueba preconstituida, no, específicamente la prueba anticipada, si bien es cierto, se puede disponer en algunos casos excepcionales y debe estar justificado, y que lamentablemente en estos casos el contradictorio no es pleno, ¿no? Y luego hay otra posición, por ejemplo, he encontrado la ley chilena, hay una ley, la ley 21057, que a mi criterio mantiene una posición intermedia, ¿no? Porque si bien es cierto, establece como regla general que en los menores deben declarar como prueba anticipada, pero abre la posibilidad que las partes soliciten justificadamente a que declaren en juicio. Y si el menor voluntariamente quiere declarar, no hay ningún problema, ¿no? Pero eso me parece de alguna forma más equilibrado a lo que dispone nuestra legislación, la casación y la legislación peruana, porque la legislación peruana presume jure ex de jure, es decir, sin admitir prueba contrario, que el simple hecho de que un menor participe en juicio ya le genera una afectación, ¿no? Y bueno, sí permite, evidentemente, que en algunos casos excepcionales, pero porque de oficio lo pide el juez. En cambio, lo que yo resalto de la legislación chilena es que permite que las partes lo soliciten con los fundamentos debidos y que en algunos casos se dé, ¿no? Por eso, yo como grupo consideramos que la opinión más razonable sería la posición chilena, ¿no? Si bien es cierto, hay ambos extremos, cada ordenamiento es libre de optar digamos, sus criterios jurisprudenciales, pero consideramos que el más razonable es el criterio chileno, ¿no? Una posición intermedia, porque ¿qué hacer con un acusado que está frente a un caso injusto? Entonces, hay que recordar que el objetivo del proceso es encontrar la verdad, lo que realmente sucedió, ¿no? Ahora, un tercer argumento en contra de la casación es que no tiene en cuenta la capacidad logística de Cámara Gesell en todo el Perú. En el Perú, según lo que hemos leído, hay solamente 75 cámaras Gesell, de las cuales solamente 63 están operativas. Y eso es inviable para poder atender todos los casos de violencia sexual y en menores de edad, ¿no? Y ahora que la casación y la ley dispone que solamente se podrá ser valorado por el juez las que sean declaradas como prueba anticipada, genera todo, digamos, un formalismo excesivo que en algunos casos va a generar cierta impunidad. Hay que ponernos a pensar en lugares alejados del centro del Perú, ¿no? En la selva, en las zonas recónditas de la sierra, donde es difícil convocar a un técnico, al juez, al fiscal y al abogado del imputado. Entonces, muchas veces en estos casos no se va a poder concretizar, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que esta casación se dio antes de la pandemia. La pandemia es una variable adicional, ¿no? Eso, la pandemia de alguna forma hace de alguna forma dificulta la práctica de cámara Gesell, porque ¿qué hacer ante el caso de que el niño tenga COVID? ¿O qué hacer ante el riesgo de que estas personas que participan en esa elección contraigan COVID? Entonces, eso genera, digamos, una exigencia logística adicional que nuestro país todavía no, digamos, no está en la capacidad. Entonces, yo creo que en esa parte no se debió tener una posición de alguna forma tajante, ¿no? Debió de alguna forma permitirse
la prueba preconstituida en ciertos casos, ¿no? La casación debió explicar eso. Y hay que resaltar también que la motivación de la casación tampoco es muy abundante, ¿no? Hace unas declaraciones dogmáticas. Se presume la vulneración del interés superior del niño y se presume la revictimización, y nada más, ¿no? En 2 o 3 líneas, no explica más, ¿no? Entonces, estos son los 3 argumentos que hemos llegado como grupo. Y bueno, la conclusión principal, bueno, es que la Cámara Gesell, disculpe, la prueba, su sede principal es el juicio oral, el juzgamiento, ¿no? Entonces, las excepciones, por diversos motivos, como puede ser la urgencia, la repetibilidad, es la prueba constituida y es la prueba anticipada, ¿no? Y bueno, otra conclusión que sacamos del trabajo es que en el sistema del derecho global hay 3 posiciones respecto a la declaración del menor en juicio, ¿no? Algunas que son más garantistas, otras que son más equilibradas, y digamos una posición más a favor de la defensa, ¿no? Eso sería todo, doctor. Espero haber sido claro en mis ideas. Sí, muy claro, doctor. Igualmente como también los demás colegas que le han precedido respecto a la exposición brindada. Muy bien, felicitaciones, ha sido extremadamente claro y han puesto en el tapete las problemáticas que existen digamos, dentro del proceso penal relativo a violencia o agresiones sexuales contra menores de edad y la determinación de la verdad procesal, en este caso material, si fuera el caso, sobre la responsabilidad penal del imputado por estos delitos. Y ahí quisiera hacer un breve y pequeño comentario para luego formular algunas preguntas. Es decir, como ya lo dijo el autor que me precedió, en sí, la investigación preparatoria tiene como finalidad recabar elementos de convicción, que son actos de investigación que van a tener como objetivo el sustentar los requerimientos o disposiciones que va a presentar el fiscal durante el proceso. Pero bien, de manera excepcional, se puede permitir actos de prueba para que puedan sustentar también una sentencia emitida ya por el juez penal. Pero en estos casos, para que un acto procesal debe ser considerado como prueba, es necesario que se cumplan algunos principios que requiere o que exige, en este caso, nuestro ordenamiento jurídico. Dentro de esto es, por ejemplo, el principio de inmediación, el principio de contradicción, el principio de oralidad, etc. Bien, ¿qué es lo que sucede con el tema de la prueba anticipada? Si bien es cierto, la prueba anticipada cumpliría, entre comillas, el principio de contradicción, de oralidad y de inmediación, porque en sí es realizada por el juez de investigación preparatoria, por el órgano jurisdiccional, pero el llamado a, por ejemplo, a regir este principio de inmediación, este principio de contradicción o de oralidad, no es el juez de investigación preparatoria, porque en principio él no va a decidir sobre la culpabilidad del sujeto. El juez de investigación preparatoria es un garante que busca, en este caso, delimitar los abusos que pueden cometer durante la investigación el órgano persecutor del delito, es decir, del Ministerio Público, y además, por ejemplo, resolver medidas restrictivas, la incorporación de actores o sujetos procesales, etc. Es decir, es un órgano encargado de que se respeten los derechos que deberían seguirse en el proceso penal. Y ya el juez penal es el órgano encargado ya de poder resolver o decidir sobre la culpabilidad de la gente. Y es ahí donde el juez penal se debería cumplir estos principios, que es, repito nuevamente, inmediación, contradicción, oralidad, etc. Pero bien, en estos casos, ¿por qué? Porque en principio es el juez penal el que debe desde un aspecto subjetivo, ya la primera doctora, colega, habló sobre los aspectos que debería tener
en la prueba, o el acto procesal de prueba, o el acto de prueba. Un aspecto objetivo, que vendría a ser el elemento que informa un hecho, o que demuestra un hecho, y el aspecto subjetivo es el que genere certeza. Bien, en este caso, el sujeto, digamos, el juez penal, no, digamos, si bien es cierto, va a poder visualizar, va a poder ver, pero en sí, digamos, la valoración, digamos, va a ser porque no va a poder a estar presente o solamente, o estar, digamos, o en algún defecto o le genere duda, no va a poder preguntar, solamente va a ver el video y luego de ahí valorarlo en base a las preguntas que ya han planteado las partes. En este caso, y ahí va mi primera pregunta. El hecho de ver un video por parte del juez penal durante el juicio oral puede, digamos, no se vulneraría el principio, por ejemplo, de contradicción, de inmediación, respecto a este tipo de acto de prueba. Y la siguiente pregunta, eso como primera premisa, como primera pregunta. La siguiente pregunta es, ya creo que lo dijo el doctor Canales, acá si bien es cierto, la prueba anticipada quiere proteger de alguna manera la revictimización digamos, del menor, o del adolescente que ha sufrido los delitos de violación sexual. En este caso, digamos, también por otro lado, también se encuentra el derecho que tiene, en este caso, el imputado procesado, porque sobre él se va a decidir su culpabilidad o inocencia, no tiene también digamos, el derecho de poder, en este caso, de que podría existir dudas, por ejemplo, porque, por ejemplo, como ya se ha estudiado desde un punto de vista criminológico, los niños muchas veces pueden ser influenciados por, por los parientes, madres o padres o algún familiar cercano para que para que realice una determinada declaración. En este caso, en estos supuestos, digamos, digamos, cuando existe una manipulación y en el cual muchas veces es necesario que el juez penal valore, porque como ya lo dijo la otra autora, hay que diferenciar entre la prueba preconstituida, que se presenta como una prueba documental, porque ya hemos establecido la prueba preconstituida, son, por ejemplo, actas de hallazgo, actas de incautación, etcétera, son netamente pruebas documentales que se presentan en el juicio oral y que se dan lectura. En cambio, la prueba anticipada, más bien es y así lo establece la casación, es una prueba personal. Es decir, es una declaración testimonial que da el agraviado y por lo tanto debe tener en cuenta o se debe tener en cuenta, según mi punto de vista, los requisitos o presupuestos que son la inverosimilitud subjetiva o la ausencia de incredibilidad subjetiva, la verosimilitud objetiva y digamos, la persistencia en incriminación. Pero muchas veces, ¿cómo se puede determinar la ausencia de incredibilidad subjetiva si el juez muchas veces el juez penal, quien tiene que resolver ello y que tiene que valorarlo, no va a poder presenciar de manera directa o inmediata esta declaración, sino a través de un video? Esas son las dos preguntas que quisiera a ver alguno de ustedes si me lo puedan responder. La primera pregunta, repito, la prueba anticipada no se estaría vulnerando los principios propios de la prueba, como son la contradicción, inmediación, etcétera. Y segundo, en cuanto a la valoración de la prueba que debe realizar el juez penal, esta valoración, digamos,
Es decir, cómo, digamos, en cuanto a la prueba, digamos, a la prueba anticipada como declaración, cómo determinar, o es decir, digamos, digamos, se debería modificar o debería, digamos, cómo determinar esta incredibilidad subjetiva por parte del menor que podría muchas veces ser influenciado por algún familiar. Si bien es cierto, aparece ahí la figura del perito, pero en este caso es el perito, es el que debería informar si el menor estaba, digamos, tenía unos rasgos para mentir, etcétera, o más bien esto debería quedar bajo la percepción del juez al momento de valorar la prueba. A ver. Doctor, respecto a la primera pregunta, y yo creo que hay que partir de un parámetro, ¿no? Y cuando se considera un menor es de 0 a 14 años, pues porque desde esa edad tienen indignidad sexual, ¿no? Cuando hablamos de víctimas de abuso sexual, hablamos de ahí, ¿no? Entonces, yo creo que si tenemos por ejemplo, un menor de 7, 8 años, yo creo que es imposible que mientan, es un tema de máximas de la experiencia, ¿no? Pero de alguna forma de un menor de 9 a 12 o 14, ya de alguna forma es de cierta manera un poco manipulable, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta este parámetro, yo creo que se podría tener en cuenta el tema de si es viable o no que participe en juicio oral, ¿no? Porque evidentemente el juez, cuando observa solamente un video, no se garantiza el pleno contradictorio, porque como usted lo manifestó, en ese video, así se haga por prueba anticipada, lo va a hacer el juez de investigación preparatoria, pero el que decide es el juez de juzgamiento. Entonces, ¿qué hacemos frente a las inquietudes que se le genera al juez de juzgamiento? Le preguntará al perito, pero el perito hará conclusiones, pero el perito no sabe realmente qué es lo que sucedió, ¿no? Entonces, en ese sentido va mi primera respuesta, autor. Sí, claro, eso es correcto, que muchas veces el perito dará una opinión específica, una opinión concreta sobre lo que, digamos, sobre la manifestación del testigo, pero en este caso, digamos, y ahí iba mi segunda pregunta. Es decir, por ejemplo, como es una prueba personal, es una declaración, la prueba anticipada, es decir, cómo el juez va a determinar la incredibilidad subjetiva del sujeto. Lo va a determinar en base a la declaración del perito, o más bien, digamos, debería valer o debería ser más bien el propio juez debería determinar o valorar él mismo su propio. Es como, por ejemplo, imaginémonos en los casos de violación sexual contra mayores de edad. Por ejemplo, una persona digamos, ha sido ultrajada o denuncia ser ultrajada por su pareja o por su enamorado, su novio. En este caso, se presenta una pericia en el cual se determina que la persona tiende a mentir. En este caso, o tiene sentimientos vengativos, digamos. Y se llama el perito y el perito manifiesta tal. Es decir, en este caso, la incredibilidad subjetiva, es decir, el odio, la venganza o la manipulación que quiere sentir la persona para, digamos, la venganza, mejor dicho, que puede ser de esta persona o de un tercero, en el caso del menor, en este caso lo puede determinar el perito o más bien el juez debería valorarlo y debería determinarlo a través en este caso, de la contradicción. Y eso también muchas veces me pongo a pensar o a reflexionar respecto a este punto, porque, digamos, los criterios que ya nos dio el acuerdo plenario en 2005 es esto: primero, la incredibilidad subjetiva, y en eso va. En este caso, ¿cómo podemos determinar que esta persona o que este menor estaba bajo la influencia, especialmente cuando se trata de denuncias contra un padre, padrastro, tío,
o, digamos, o algún amigo que, digamos, que en sí se vio manipulado el menor con respecto a algún familiar. Doctor, yo Ujú, quisiera acá intervenir ujú, para señalar, pues, ¿no? De que efectivamente, si bien es cierto, en muchos casos de los delitos contra la libertad sexual y violencia familiar, los menores, pues, son cambian sus versiones al momento, pues, ¿no? De declarar, ¿no? Sobre todo en la Cámara GESE, pero previamente, pues, para ello, eh, el Ministerio Público, a través, pues, de la Unidad de Víctimas y Testigos, es el que prepara a los menores previa a la Cámara GESE, ¿no? Con, de repente, terapias psicológicas antes de que se lleve a cabo la Cámara GESE, de repente una, dos, tres, incluso algunas oportunidades suelen ir a la vivienda de los menores, porque a veces los padres ya no quieren que el menor vaya a declarar. Entonces, es una, se podría decir que es una preparación antes de que el menor llegue a la Cámara GS. Ahora, con respecto a su pregunta, yo considero de que, si bien es cierto, el psicólogo no especialista se va a dar cuenta si el menor está siendo manipulado y lo va a señalar en su informe de pericia psicológica, y esto pues tiene que ser válido para que después al momento de resolver pues tome una decisión final, pues, ¿no? Eso sería todo, doctor. Gracias. ya, muy bien. Entonces, para determinar, entonces lo que me trata de decir, doctor, la incredibilidad subjetiva, para determinar si hubo en la manifestación un, digamos, un motivo de venganza o no, lo va a determinar en sí, en el caso de los menores, el psicólogo. Pero el El, psicólogo lo va a dar cuenta por ujú, su amplia pues, especialización que tiene, ¿no? Y lo va a ujú, entablar en el protocolo de pericia psicológica. Pero al final, pues, ujú, la decisión lo va a tomar el juez, pues, ¿no? Lo va a interpretar y lo va a ujú, evaluar conforme las demás pruebas aportadas para, pues, terminar con una decisión final, pues, ¿no? ujú. Ya, muy bien. Sí, y eso es lo que parto de la idea de que sí, en sí, por ejemplo, el juez debe tener muy aparte de sus criterios, en este caso el término de la valoración de la prueba, el tema de la libre convicción, pero debe esta libre convicción basarse en digamos, en algunas reglas. En este caso, si el perito está manifestando, está diciendo que presuntamente o que la menor cuando, digamos, estaba nervioso, estaba muchas veces, eh, digamos, con cierto grado de ansiedad, etcétera, y que muchas veces posiblemente estaba siendo manipulado, no lo sé, pero esto muchas veces digamos, podría ser un indicio para poder determinar este hecho. Pero bien, en sí, digamos, ya el juez lo podrá valorar, pero el juez podrá valorar, digamos, con el contradictorio. Pero bien, y es ahí donde existe nuevamente, sigue este círculo vicioso en el cual no hay un contradictorio en los casos. Pero bien, yo me refiero, no es que estoy en principio en contra de la Cámara GESEL, estoy a favor porque en sí es un instrumento importante, esencial para el tema de la revictimización digamos, de la víctima de los menores de edad, pero hay algunos puntos, digamos, flacos en el cual muchas veces se podría condenar digamos, a una persona inocente, digamos que en el cual el menor habría sido manipulado digamos, manipulado por parte de algún familiar cercano. Y este es el problema en el que deberíamos, digamos, reflexionar o se debería reflexionar cómo poder evitar estas arbitrariedades. Y es por ello, por ejemplo, y ahí ya termino, la propuesta, y quizás sea también un tema para su sustentación de la tesis de maestría, especialmente para las personas que se dedican, por ejemplo, que tienen este ámbito digamos, en el trabajo, este ámbito de estudio, respecto a una posible, digamos, quizás modificación de la valoración, el tema de esta declaración como una GES. Y ahí va.
en este caso. El doctor Canales nos trajo a colación dos posturas, por ejemplo, incluida la del Estado peruano, en el cual el Estado peruano establecía que la Cámara Gesell en sí era una declaración personal en el que muchas veces ya no era necesario la declaración de la víctima en el juicio oral, porque ya se considera como un acto de prueba irrepetible. Bien, el tema del ordenamiento jurídico español determina que no, que a pesar de la Cámara Gesell, que se puede realizar en la investigación preparatoria, debería entrar para poder así confirmar los principios de contradicción y mediación, y es el juez pueda valorar de manera certera la culpabilidad o inocencia, porque al fin y al cabo lo que está en juego también debemos mirar la otra parte, que es la parte del acusado, del procesado, quien si se le declara culpable seguramente va a estar en prisión durante varios años, porque se trata meramente de delitos graves, en este caso los delitos de violación o de tocamientos indebidos. Y por otra parte está la legislación o el ordenamiento jurídico chileno, en el que, en este caso, cuando exista digamos, una duda o, digamos, o algún tipo de suspicacia sobre la declaración del menor, para que el juez pueda una mayor valoración o pueda valorar, se puede admitir en el juicio oral. En este caso, en este caso estaríamos, como lo manifestó el doctor Canales, un sistema mixto. Para ustedes, en este caso, ¿cuál de estos sistemas respecto a la Cámara Gesell debería, digamos, está bien la postura que toma el código o el ordenamiento jurídico peruano, o debería ser modificado quizás a lo que opera en España o más bien en Chile? Doctor, yo creo que lo más razonable sería la postura española, porque ahí, o sea, sí se permite que sea prueba anticipada, pero cuando esté debidamente justificado, ¿no? Pero es una posición, digamos, más pro imputado, ¿no? Pero eso ya quizás tenga discrepancia con mis compañeros, ¿no? ¿Y por qué no la chilena? Porque a ver, ahí sí me pone en una situación difícil, pero lo que pasa es que le limita a que la parte lo solicite, pero que esté debidamente fundamentado. Entonces, al final, el que decide va a ser el juez, si te admite o no. Y si te niega, lo apelas y bueno, nunca sabe el criterio, ¿no? En cambio, el otro me parece un poco más, más accesible. En este caso, bueno, como tú dices, pro imputado. Pero claro, a ver, otra persona dentro del grupo, creo que todos concuerdan con el doctor Canales, o existe otra opinión. Ya para cerrar con este punto. A ver. ¿No hay nadie más? Doctor, también quería resaltar algo también Sí, a ver. de nuestra realidad peruana. Hay pocas cámaras Gesell. Hay pocas cámaras Gesell en el Perú, entonces creo yo que lo ideal sería, claro que con el tecnicismo debido, ¿no? Con ciertas garantías de protección a la víctima, pero sería lo más idóneo. Más aún que los jueces muchas veces no conocen todos los criterios jurisprudenciales. Esta casación ha sido producto de desconocimiento de los operadores de justicia, porque se pudo haber resuelto con normas generales del derecho. Sin embargo, ha generado pues no todo un caso. Sí, este es el tema ya más bien, el tema de la Cámara Gesell, el tema ya muchas veces de presupuesto por parte del Estado, no quiere muchas veces invertir en este tipo de mecanismos procesales, pero digamos, me imagino que en provincias o por ejemplo, en otras regiones también deberán sufrir más que nosotros, en el que solamente habrá una o dos o quizás ninguna. Y ese es el problema muchas veces en el que se da este tipo de delitos o de proceso de estos delitos en el cual
Chances si no se tiene, si la ley establece que en estos casos se realice en cámara GESI y solamente tiene una o ninguna, ese es el problema, cómo realizarlo. Pero bien, vamos entonces a terminar. Muy bien, lo han hecho muy bien, felicitaciones al grupo. Y nuevamente se ha dado un tema en el que, digamos, hemos tocado uno de los puntos importantes en los delitos, digamos, que se refiere a los actos de violación o de, digamos, tocamientos indebidos sobre menores de edad. Muy bien, vamos ahora sí, una vez terminado este punto, vamos a dar paso ya al examen final.